Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos un tema de suma importancia, como lo es la protección de los derechos de autor. Comenzamos. Algunos temas que platicaremos aquí en este video será relacionado sobre la importancia de la protección de los derechos de autor, así como las creaciones que se pueden proteger y bajo qué marco legal se pueden proteger, instancias que se encargan de cuidar los derechos del autor y todas las patentes. Derechos de autor. Para empezar este tema abordaremos algunos puntos importantes como lo son quién es un autor. Un autor es toda persona física que crea una obra literaria y artística. ¿Qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de todo tipo, personal, llamado derecho moral, y económico, llamado derecho patrimonial. El derecho moral consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal y a decidir el momento de divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras. Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. El derecho patrimonial consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. Este derecho es intransmitible por escrito y debe ser oneroso y temporal. Importancia de la protección de los derechos de autor. En este tema abordaremos qué es el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico. Entendido esto como toda expresión humana producto del ingenio y talento que se ve materializado de cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original. Esto conlleva, es importante que todas las personas reconozcan la importancia de los derechos de autor porque así pueden saber qué hacer y no hacer en cuanto a apropiarse de ideas ajenas. Para darnos una idea, la protección de la propiedad intelectual es un pilar fundamental para fomentar el desarrollo económico. Según cifras de la Alianza contra la Piratería, en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, la evasión del pago de regalías y derechos de autor al año llega a costar cerca de 1.2 billones de dólares. Los derechos de autor y la protección de la propiedad intelectual son un pilar también fundamental para el desarrollo de la protección del patrimonio. Esto conlleva al desarrollo y crecimiento económico durante los últimos años que ha permitido que los individuos tengan la posibilidad de prosperar debido a ideas novedosas. Dichas ideas pueden ser protegidas gracias a una legislación. Creaciones que se pueden proteger. La propiedad intelectual protege cualquier creación original y entre algunas de las que podemos ver pueden ser literarias, musicales con o sin letra, dramáticas, de danza, pictográficas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de radio y TV, programas de cómputo, fotografías, obras de arte aplicado, incluyen diseño gráfico o textil, obras de compilación, las demás que por analogía se pueden incluir en la rama más afín a su naturaleza. Una vez creada la obra, ¿bajo qué marco legal se puede asegurar o proteger los derechos del autor? Existe la Ley Federal del Derecho del Autor, que son los incisos 3.4.1, que es la Ley Federal del Derecho del Autor, otro inciso 3.4.2, Instituto Nacional del Derecho del Autor, y 3.4.3, el Registro Público del Derecho del Autor, que es el que hablaremos, que establece que la Ley Federal del Derecho del Autor, con las siglas LFDA, es el instrumento a través del cual se protege el derecho de los autores en México. La ley protege la forma en que se fija una obra y la originalidad. En el artículo 5 de la ley señala que las obras están protegidas desde el momento que son fijadas en un soporte material y que en él se reconocen de los derechos del autor y de los derechos conexos. No requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de la formalidad alguna. Aunque no es requisito para la protección, lo ideal es que una obra quede inscrita en el registro público del derecho del autor, ante la posibilidad de que un tercero pretenda exhibirla como propia. Si esto ocurriera, el autor original tiene la posibilidad de presentar una impugnación, pero su derecho como autor quedaría suspendido en tanto no se emita un dictamen resolutivo. La LFDA protege las obras según su autor, comunicación
origen y los creadores de acuerdo con su artículo cuarto. Cabe señalar que la última reforma a la Ley Federal de los Derechos de Autor, datada del 23 de julio del 2003, en la que, entre otros aspectos, destaca un argumento de la vigencia del derecho moral de un autor después de su fallecimiento de 75 a 100 años. Las instancias que se encargan de cuidar los derechos del autor y patentes son, con las siglas SISAC, es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Otra, con FILAIE, es la Federación Iberoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. También encontramos la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La ADPIC, que es la Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Entre otras también encontramos LFDA, que es la Ley Federal del Derecho del Autor. IMPI, Instituto Mexicano de la Protección Industrial. Otra, IIDA, que es el Instituto Interamericano del Derecho del Autor. Y INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho del Autor. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.